Hola y bienvenidos a la Red de la Fe. El capítulo 42 del libro de Génesis nos lleva a un momento tenso y emocional en la vida de José y sus hermanos, explorando temas de culpa, redención y reconocimiento. En esta parte de la historia, la familia de Jacob enfrenta la hambruna y debe buscar ayuda en Egipto, sin saber que el gobernador del país al que se dirigen es su hermano José, a quien vendieron como esclavo años atrás. Nos invita a reflexionar sobre varios aspectos significativos de la reconciliación y el destino. ¿Cómo las acciones de José hacia sus hermanos revelan la complejidad de las emociones humanas y la providencia divina? ¿Qué enseñanzas podemos extraer del comportamiento de los hermanos y su reacción ante la adversidad? ¿De qué manera la historia de José y sus hermanos nos enseña sobre el perdón y la redención? A través de este análisis, buscamos comprender la profundidad de la gracia y la soberanía de Dios en medio de las pruebas familiares y personales. No olviden suscribirse a la Red de la Fe y activar las notificaciones para seguir enriqueciendo su comprensión de las Escrituras y cómo estas antiguas verdades se aplican a nuestras vidas modernas. ¿Están listos para explorar el capítulo 42 de Génesis y descubrir las lecciones de fe, perdón y providencia divina? Acompáñennos en este viaje de reflexión y transformación espiritual. Versículos del 1 al 5. Al saber Jacob que había trigo en Egipto, dijo a sus hijos: ¿Por qué se están ahí mirando el uno al otro? He oído que se vende trigo en Egipto. Vayan también ustedes allá y compren trigo para nosotros, pues es cosa de vida o de muerte. Los hermanos de José, 10 de ellos, bajaron entonces a Egipto para comprar trigo. Jacob no dejó ir con ellos a Benjamín, hermano de José, pues pensaba, no sea que le vaya a pasar algo. Se fueron los hijos de Israel a comprar trigo junto con la otra gente, pues arreciaba el hambre en Canaán. Este segmento del libro de Génesis ilustra el impacto devastador de la hambruna en Canaán y la determinación de Jacob para asegurar la supervivencia de su familia. Al enfrentarse a la desesperación y la inacción de sus hijos, Jacob toma la iniciativa de enviarlos a Egipto, destacando la urgencia y la seriedad de la situación. La reticencia de Jacob a enviar a Benjamín refleja su temor y amor paternal, resaltando la vulnerabilidad y la preocupación constante de un padre por la seguridad de sus hijos. Enseñanzas. Jacob demuestra liderazgo y resolución al tomar medidas proactivas frente a la hambruna, enseñando la importancia de la acción y la decisión en momentos críticos. La preocupación de Jacob por Benjamín subraya la profundidad del amor paternal y la precaución ante los peligros potenciales, especialmente tras la pérdida de José. El viaje de los hermanos a Egipto refleja temas de interdependencia y la necesidad de cooperación frente a las adversidades compartidas. El miedo de Jacob a perder otro hijo resuena con las decisiones pasadas y sus consecuencias, ilustrando cómo las experiencias anteriores moldean las respuestas a las crisis futuras. Aplicaciones prácticas. Nos alienta a enfrentar las realidades difíciles y tomar medidas necesarias para el bienestar de nuestros seres queridos. Subraya el equilibrio entre proteger a los seres queridos y permitirles enfrentar riesgos necesarios. Destaca la importancia de la unidad y el apoyo familiar en tiempos de dificultad y escasez.
nos invita a reflexionar sobre cómo nuestras acciones y decisiones pasadas afectan nuestras vidas y las de quienes nos rodean. Versículos del 6 al 13. Siendo José el gobernador del país, vendía el trigo a toda la gente. Al llegar sus hermanos, se postraron ante él hasta tocar el suelo con la cara. José reconoció a sus hermanos, pero no se lo dio a entender, sino que más bien los trató duramente. Les preguntó: ¿De dónde vienen ustedes? Respondieron ellos: venimos de la tierra de Canaán a comprar grano para comer. José, pues, había reconocido a sus hermanos, pero no ellos a él. Y se acordó José de los sueños que había tenido con respecto a ellos. Les dijo: ustedes son espías y vienen a descubrir los secretos del país. Respondieron ellos: no, Señor, tus siervos han venido a comprar alimentos. Somos todos hijos de un mismo Padre y somos honrados. Tus servidores no son espías. Pero él les dijo: no, ustedes han venido a descubrir los puntos débiles del país. Ellos se defendieron diciéndole: éramos 12 hermanos, hijos de un mismo Padre, que vive en Canaán. El menor se quedó con nuestro padre, y el otro ya no vive. Este pasaje de Génesis narra el dramático encuentro en Egipto entre José y sus hermanos, quienes no lo reconocen y se postran ante él buscando grano durante la hambruna. La escena evoca los sueños proféticos de José, donde sus hermanos se inclinaban ante él, y marca el inicio de una serie de pruebas y revelaciones. José, ahora en una posición de poder, enfrenta el dilema de revelar su identidad o mantener su disfraz para probar la sinceridad y el arrepentimiento de sus hermanos. Enseñanzas. La inmediata identificación de sus hermanos por parte de José contrasta con su incapacidad para reconocerlo, subrayando los cambios y el desarrollo personal de José desde su juventud hasta su ascenso al poder en Egipto. Al acusarlos de espías, José crea una situación de prueba que refleja su necesidad de discernir si sus hermanos han cambiado desde los días de su traición. Esto demuestra la importancia de la prudencia y la sabiduría en la evaluación del carácter y la intención de los demás. José recuerda sus sueños proféticos, que ahora parecen cumplirse, lo que indica que los eventos de nuestras vidas pueden tener significados y propósitos más profundos que solo se revelan con el tiempo. El diálogo revela la continua angustia en la familia de Jacob, la pérdida de un hijo, José, quien para ellos ya no vive, y la protección del más joven, Benjamín. Esto pone de relieve la complejidad de las relaciones familiares y la necesidad de reconciliación y entendimiento. Aplicaciones prácticas. Nos anima a considerar cómo nuestro pasado influye en nuestro presente y a buscar la redención y el cierre de los ciclos de dolor o error. Destaca la importancia de evaluar cuidadosamente la verdad y la integridad en nuestras interacciones con los demás, especialmente en situaciones de desconfianza. Ofrece una visión de la esperanza para la resolución de conflictos de larga data y la posibilidad de curación y reconciliación en relaciones fracturadas. El encuentro de José con sus hermanos en Egipto no solo pone a prueba su carácter y el de ellos, sino que también prepara el escenario para una historia más amplia de perdón, redención y la providencia divina que obra a través de las circunstancias humanas. Versículos del 14 al 21. José insistió todavía:
Lo que he dicho, ustedes son espías. Y ahora mismo los pondré a prueba. Por la vida de Faraón, que ustedes no dejarán este país hasta que no llegue aquí su hermano menor. Manden a uno de ustedes a buscar a su hermano, y los demás quedarán presos. Así sabré si es cierto lo que me acaban de decir. Y si me han mentido, por la vida de Faraón, que quedará así comprobado que son espías. Y los metió a todos en la cárcel por 3 días. Al tercer día José les dijo, les doy un medio para que se salven, pues yo también tengo temor de Dios. Si han dicho la verdad, que se quede solo uno de ustedes como prisionero en la casa de la guardia donde ahora están, y los demás llevarán el trigo que tanta falta hace en sus casas. Pero habrán de traerme a su hermano menor para que yo compruebe que es cierto lo que ustedes me han dicho, y así podrán salvar su vida. Así se hizo, y ellos comentaban entre sí. Verdaderamente estamos pagando lo que hicimos con nuestro hermano, pues a pesar de ver su aflicción y de oír sus súplicas, no le hicimos caso. Por eso ahora ha venido sobre nosotros esta desgracia. Este pasaje continúa la tensa confrontación entre José y sus hermanos en Egipto. Aquí, José establece una prueba para verificar la honestidad de sus hermanos y, al mismo tiempo, para traer a su hermano menor, Benjamín, a Egipto. Enseñanzas. José utiliza la situación para probar la sinceridad y el arrepentimiento de sus hermanos, reflejando cómo las pruebas de la vida pueden revelar la verdadera naturaleza y el crecimiento personal de un individuo. La reacción de los hermanos ante la adversidad revela su culpa y remordimiento por lo que hicieron a José. Esto subraya la idea de que nuestras acciones pasadas pueden regresar para confrontarnos, y como el reconocimiento de la culpa es un paso hacia la redención. Aunque José ejerce su poder sobre sus hermanos, también muestra misericordia al permitirles regresar a casa con grano. Esto ilustra el equilibrio entre justicia y misericordia en las relaciones humanas. José menciona su temor de Dios como base para su trato justo hacia ellos, destacando la importancia de la fe y la moralidad en la toma de decisiones. Aplicaciones prácticas. Nos anima a enfrentar y resolver asuntos no resueltos del pasado, reconociendo y asumiendo la responsabilidad por nuestras acciones. Subraya la importancia del arrepentimiento genuino y la necesidad de buscar el perdón como parte del proceso de curación y restauración. Resalta la necesidad de equilibrar la justicia con la compasión en nuestras interacciones con los demás, especialmente cuando tenemos poder sobre ellos. Nos recuerda mantener una conciencia de la presencia y el temor de Dios en nuestras vidas, lo que guía nuestras acciones y decisiones hacia lo que es justo y bueno. A través de la prueba de José, los hermanos comienzan un viaje de autodescubrimiento y redención, reflejando cómo los desafíos pueden ser catalizadores para el cambio y la reconciliación personal y familiar. Versículos del 22 al 26. Rubén dijo a los demás: ¿No les decía yo que no le hicieran mal al muchacho? Pero ustedes no me escucharon y ahora estamos pagando por su muerte. Ellos no sabían que José les entendía, pues entre él y ellos había un intérprete. Al oír esto, José se retiró y lloró. Después volvió, habló a sus hermanos, tomó a Simeón, lo hizo amarrar en su presencia. José mandó llenar de trigo sus bolsas,
devolverle a cada uno dentro de su bolsa su dinero, y también que se les dieran provisiones para el camino. Y así se hizo. Cargaron, pues, el trigo sobre sus burros y se fueron. Este segmento muestra un momento de gran emoción y revelación para José y sus hermanos. Aunque los hermanos desconocen la identidad de José, sus palabras de arrepentimiento y su remordimiento por lo que le hicieron despiertan en él una profunda respuesta emocional, evidenciando la complejidad de las dinámicas familiares y el peso del pasado. Enseñanzas. La confesión de Rubén y la angustia de los hermanos ilustran cómo las acciones injustas pueden perseguir la conciencia mucho tiempo después, resaltando la importancia de la responsabilidad y las consecuencias de nuestros actos. A pesar del poder y la autoridad de José, su respuesta emocional muestra su humanidad y su incapacidad para permanecer indiferente al remordimiento de sus hermanos. Esto subraya el poder de la empatía y la posibilidad de perdón y reconciliación. Al detener a Simeón y permitir que los otros regresen con trigo y su dinero, José pone a prueba la integridad y la unidad de sus hermanos, observando si su comportamiento ha cambiado desde que lo vendieron. Aplicaciones prácticas. Anima a desarrollar la empatía hacia aquellos que han sido perjudicados por nuestras acciones y a considerar sus sentimientos y perspectivas. Subraya la importancia de asumir la responsabilidad por nuestras acciones y de hacer frente a las consecuencias de manera constructiva. Nos recuerda la importancia de la comunicación clara y honesta en la resolución de malentendidos y en la construcción de relaciones sanas y abiertas. La reacción de José ante la conversación de sus hermanos revela las capas de dolor, amor y conflicto no resuelto que existen dentro de la familia, ofreciendo un vistazo a la complejidad del perdón y la redención. Versículos del 27 al 35. Cuando acamparon para pasar la noche, uno de ellos abrió su bolsa para dar forraje a su burro, y vio su plata. Estaba en la boca de la bolsa. Les dijo a sus hermanos: «Me han devuelto el dinero, está aquí en mi bolsa». Se quedaron sin aliento y se miraban asustados mientras decían: «¿Qué es esto que Dios nos ha hecho?». Al llegar donde su padre Jacob, en la tierra de Canaán, le contaron todo lo que les había sucedido. El hombre que gobierna ese país nos habló con aspereza y nos tomó por espías, pero nosotros le dijimos: «Nosotros somos gente honrada y no espías». Éramos 12 hermanos, hijos del mismo padre, pero uno de nosotros ya no vive, y el hermano más pequeño se quedó con nuestro padre en el país de Canaán. Entonces el señor del país nos dijo: «Para que yo pueda comprobar si ustedes dicen la verdad, se va a quedar conmigo uno de ustedes, mientras tanto tomen lo que hace falta en sus casas y márchense. Pero tráiganme a su hermano menor, y así conoceré que ustedes son personas honradas y no espías. Solo entonces les devolveré a su hermano y podrán moverse libremente por este país». Ahora bien, cuando vaciaron sus bolsas, cada uno de ellos encontró su dinero en la boca de la misma. Este descubrimiento les produjo temor a ellos y a su padre. Este pasaje narra la inquietante vuelta a casa de los hermanos de José tras su primer viaje a Egipto para comprar grano. La sorpresa y el miedo se apoderan de ellos al descubrir que su dinero ha sido misteriosamente devuelto, lo que los lleva a cuestionarse la naturaleza de su situación y la intervención divina. Enseñanzas.
La devolución no explicada del dinero en las bolsas de grano sugiere una intervención divina o una prueba, llevando a los hermanos y a su padre a cuestionar el propósito y el significado detrás de sus circunstancias. El miedo de los hermanos refleja la carga de la culpa y cómo las acciones pasadas pueden influir en la interpretación de los eventos actuales, sugiriendo que su conciencia los hace interpretar la situación como un castigo o una señal divina. La interacción entre los hermanos y Jacob revela la complejidad de las relaciones familiares, especialmente en tiempos de crisis, y cómo las decisiones de los padres pueden impactar en la percepción y las acciones de los hijos. La narrativa resalta la importancia de la comunicación clara y la comprensión dentro de la familia, y cómo la falta de esta puede conducir a malentendidos y miedo. Aplicaciones prácticas. Nos anima a considerar cómo interpretamos los eventos inesperados o difíciles en nuestras vidas y a cuestionar si nuestras perspectivas están coloreadas por la culpa o la ansiedad. Subraya la importancia de ser honestos con nosotros mismos y con los demás sobre nuestras acciones y sus posibles repercusiones. Nos insta a enfrentar nuestras culpas y miedos, en lugar de permitir que dicten nuestras acciones. Destaca la necesidad de mantener abiertas las líneas de comunicación dentro de la familia, especialmente durante tiempos de prueba o incertidumbre. Versículos del 36 al 38. Jacob, su padre, les dijo: ustedes me van a dejar sin hijos, falta José, falta Simeón. Y ahora quieren llevarse a Benjamín. Todas estas cosas recaen sobre mí. Pero Rubén dijo a su padre: quita la vida a mis dos hijos si no te lo devuelvo. Confíamelo a mí, y yo te lo traigo de vuelta. Jacob respondió: no bajará mi hijo con ustedes. Su hermano ha muerto y solo me queda él. Si le ocurre cualquier desgracia en el viaje, me moriré de pena en mi ancianidad, y será por culpa de ustedes. Este segmento refleja la profunda desesperación y el temor de Jacob ante la idea de perder a otro hijo, así como las tensiones y la dinámica de responsabilidad dentro de la familia. Enseñanzas. Ilustra cómo experiencias pasadas de dolor y pérdida pueden influir en el comportamiento y las decisiones actuales. Rubén intenta aliviar el miedo de su padre ofreciéndose como garantía por la seguridad de Benjamín. Esto resalta temas de responsabilidad, confianza y sacrificio dentro de las relaciones familiares. Aplicaciones prácticas. Nos anima a equilibrar nuestros miedos y nuestro deseo de proteger a nuestros seres queridos con la necesidad de permitirles enfrentar sus propios desafíos y crecer. Destaca la necesidad de a veces soltar y confiar en otros, incluso cuando las experiencias pasadas pueden hacernos reticentes a hacerlo. Nos recuerda la importancia de procesar adecuadamente el duelo y la pérdida para evitar que el miedo paralice nuestras decisiones futuras.